Sí, Entonces, pero esa es, bueno, justamente por qué es cara, pero bueno, mi pregunta aquí es, ¿por qué disminuyeron pues de dosis? ¿Por los costos? por los costos, honestamente, si somos muy francos, por ejemplo, la vacuna que ponemos en el Sistema Nacional Universal de Salud es una vacuna que técnicamente también deberá ser usada tanto en género masculino, femenino y toda la situación. No alcanzan los presupuestos son preventivos e incluso los virus que tiene cobertura o por así decirlo, la selección de virus prácticamente abarca un 70% de los virus malignos, por así decirlo, que son los más comunes que se han detectado en pacientes con BPH, que es condicionante de cáncer cervicouterino. Obviamente los laboratorios ofertan una vacuna y le integran cada vez más cepas virales malignas, pero como efectivamente dices, para empezar no se vende en todos lados y segundo, solamente tienen acceso a lo mejor bufetes médicos de ginecología y demás o de pediatría que a final de cuentas pues no quieren pagar una consulta. ¿Tú crees que van a pagar una vacuna? Difícilmente. Y eso es lo que pasa, se reducen su estrategia para que también tenga un impacto medible en un futuro. Sabemos que muchas problemáticas de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VPH, el mismo VIH, pues es un problema de impacto en salud en cuanto a los tratamientos. Los retrovirales son extremadamente caras, pero es muy común que te encuentres VPH tanto en hombres como en mujeres en la consulta diaria. Sí, gracias, Doc. ¿Sale? Ok, perfecto. Sí se ve bien, ¿verdad? La presentación. Sí, Doc, sí se ve. Perfecto. Perdón que no pueda prender la cámara, pero pues por más que ya le buscamos, no sé qué carajos tiene, que de plano no nos deja prender la cámara. Pero mañana me dijeron que la siga yo llevando y que le van a encontrar, porque sí, ya vieron que sí prende la computadora, pero bueno, sale, vale. ¿Cuántos somos en el grupo? 38. 38. No, no ha pasado lista, Dairon. No hay problema. Sí, ya. 38. Esperamos que se conecten 5 más.
Bueno, vamos a empezar. ¿Sí me escuchan todos? ¿Perdón? Bueno, como pueden ver en la primera diapositiva, vamos a hacer el análisis de lo que es la vacuna de la BCG. Ahí prácticamente en la foto podemos ver prácticamente lo que vendrían siendo los descubridores o prácticamente los científicos, no descubridores, que prácticamente en principios del siglo XX, más o menos como en 1906, ya médicos contratados por el Instituto Pasteur en Francia, al año de 1925 partieron o descubrieron prácticamente el manejo de lo que vendría siendo la vacuna que en honor a ellos se le conoció como BCG, que en pocas palabras es el Bacilo Calmette y Guerin. Sus creadores fueron los científicos o los doctores, ¿cómo se llamaba este canijo? Bueno, son de apellido Calmette y Guerin, para que no haya ningún problema. Y prácticamente en México se incorporó en la Organización de las Naciones Unidas en muchos países en vías de desarrollo, prácticamente en 1974. El manejo de la tuberculosis fue muy exitoso. Hoy en día sigue siendo un problema de salud pública y sí es bien importante entender que prácticamente el uso de la vacuna es para prevenir las formas graves como la tuberculosis meningia y la tuberculosis ósea. Pero prácticamente es muy importante saber que, por ejemplo, el principio activo de la vacuna como tal prácticamente también se ocupa prácticamente como uso directo para el sistema inmune para atacar los tumores. Sí es bien importante que tomemos en cuenta todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sí ha habido muchísimas modificaciones benéficas a partir de esto. Ahora, la vacuna no tiene una inmunidad permanente o de por vida. No te va a proteger contra el contacto permanente de pacientes expuestos a tuberculosis. Puedes presentar, independiente de un esquema de vacunación, pero sí es importante saber que la vacuna te va a proteger contra complicaciones severas de tuberculosis meningia. Prácticamente, como viene aquí en la presentación, la tuberculosis meningia es una de las formas, de las muchas formas que hay, de las más peligrosas, causando la muerte y un déficit neurológico. Yo tuve la oportunidad y la desgracia, por así decirlo, de conocer el año pasado. ¿Sí me escucho bien? Sí, doctor. Si mal no recuerdo, hace un año o año y medio, una persona muy conocida en Tehuacán, desafortunadamente un chavo, nosotros tuvimos la oportunidad porque se acercaron directamente del Instituto Nacional de Neurología de México, pues prácticamente desesperados exigiendo el tratamiento de lo que es el antifímico, lo que es el Dotval, que es el manejo de rifampicina, etambutol y soniazida. Prácticamente no lo venden, no es de venta al público, solamente lo manejamos en la institución. Y cuando nos lo solicitaron, obviamente no es que, pues sí, cómo no, con todo gusto. Tendrían que estar en la plataforma, tendría que haber casos positivos de vaciloscopía, pero a final de cuentas, como lo vio un infectólogo del Instituto Nacional de Neurología en México, porque el muchacho prácticamente en el lapso no mayor a un año, esta persona siendo una persona joven, deportista, no con vicios, no alcoholismo, no tabaquismo, supuestamente le relacionaron que él era charro, también pertenecía a la Asociación Nacional Charra aquí en Tehuacán, y prácticamente también era luchador, era uno de sus hobbies por uno de sus tíos. Supuestamente le empezaron a detectar en una ocasión que estuvo en el caballo, le detectaron que empezó a tener problemas de vértigo o alteraciones en el vértigo, alteraciones posturales. Posteriormente empezó a tener situaciones como de temblado de las manos y prácticamente inmediatamente le valoró un otorrino, que fue el doctor Macluf, que está en Vía Puebla. Ese caso, inmediatamente el doctor dijo, no hay absolutamente nada
ninguna afectación en tu salud de la cuestión del tímpano, de la cuestión del vértigo, del oído, etcétera. No es por acá. Te recomiendo que te valore el neurólogo. Lo valoró el neurólogo de Tehuacán, que está ahí en el Monumento a la Madre, el doctor Jorge Luis, y desafortunadamente le encontraron técnicamente un tumor. ¿Sí me escucho bien? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, Bueno. todo bien. Perdón, el doctor Jorge Luis, ay, hijo, Hernández, pues el único neurólogo que hay. Bueno, el chiste es que cuando yo conocí al muchacho ya estaba en una condición deplorable. Y estamos hablando que en un lapso de menos de un año tenía esa condición deplorable después de ser una persona que se aproximaba a los 80 kilos de masa muscular, como por así decirlo. El chiste está en que, obviamente, como es una familia de dinero, gracias a Dios tuvieron la oportunidad de valorarlo, le hicieron la cirugía, le hicieron los tratamientos, e incluso al no mejorar, unos cuantos meses posteriores a la cirugía, le pusieron una válvula y demás, le hicieron tratamientos gamma, que solamente en Guadalajara hay un doctor que los está aplicando en lo particular, y es específico las radiaciones dirigidas, por así decirlo, al tumor. El chiste está en que nunca encontraron resultados y su desesperación afortunadamente cae en México. En México lo valora un infectólogo y el infectólogo hace patología del líquido cefalorraquídeo y detectan presencia de tuberculosis. ¿Cuándo? ¿Dónde? Obviamente meningia. ¿Cuánto tiempo tenía? Difícilmente saberlo. Iniciamos tratamiento antifímico, pero desafortunadamente ya no, estuvo muy, muy avanzado el caso. Fueron casos que tristemente es lamentable saber que una situación que puede ser prevenible, desafortunadamente los pacientes puedan fallecer y de hecho fallecen. Todos los días tenemos casos actualmente de tuberculosis multiresistente. Tuvimos un caso en específico valorado en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de una persona que tuvo durante muchos años tuberculosis que fue mal manejado, y ese es uno de los enormes problemas jóvenes que tengo la obligación de hacerles entender. El tratamiento, por ende, es agresivo, independiente que ya esté sumamente avanzado el esquema. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el esquema correcto de la tuberculosis y durante qué tiempo se debe de tomar los tratamientos? Chicos, ¿alguno de ustedes Sí. con toda confianza o que han oído? Bueno, está en que se divide en 9 meses. Adelante. que es la fase intensiva y la fase de sostén, Así es. por así decirlo. La Y pura fase intensiva dura 6 meses, Ujú. ¿sí? Y Y el es otro, la fase de sostén, 18 meses. Prácticamente 18 meses. así es, prácticamente es un tratamiento de 2 años, independiente de que ya los resultados de las vaciloscopías nos den resultados, podemos de dar alta siempre y cuando nuestras vaciloscopías seriadas ya me den resultados negativos. Pero sí estamos hablando que es un tratamiento de 2 años, son 6 meses la fase intensiva y 6 y 18 son 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sí, 18 meses la fase de sostén. Bueno, pero nos estamos desviando, no es el tema, pero sí es bien importante que entendamos que el paciente no se va a tomar el tratamiento. Si es tan irresponsable en su condición física, está en un estado de salud deficiente, un estado, ¿cuáles son los síntomas característicos o cómo es la facies característica de un paciente que podríamos sospechar de tuberculosis? ¿Cómo se imaginan que sea un paciente que el día de mañana ustedes pueden estar haciendo su servicio aquí arriba en Xoquitlán, su servicio en Chilac, su servicio en San Diego Chalma, su servicio en Santa Cruz Acapa? ¿Cómo podríamos, más allá de una estadística de búsqueda intencionada, cómo podríamos determinar
este paciente puede ser un posible caso de tuberculosis? ¿Cuáles serían sus principales síntomas? Ah, veríamos a una persona que está totalmente debilitada, con, Efectivamente, con una gran pérdida de peso. Nos va a referir de que de aquí a 2 meses, peso y un mes, masa muscular, este, sí, que tiene sudoraciones nocturnas, tiene así tos es, recurrente, y ha mencionado que en una de esas toses o episodios de tos ha sacado como esputo o flemas con así un poco es. de sangre. Así es, esa es la definición del libro. No necesariamente porque nosotros hemos tenido la necesidad de ver muchos casos y ya casos que de alguna manera te gritan en una placa o en una tele de tórax, no necesariamente sale positivo las baciloscopías seriadas. ¿A qué se debe? No lo sé y se los digo honestamente. Mucho paciente te dice, a ver, no es tuberculosis, a ver, tómale una placa, todo te grita y empiezas a ver las imágenes de cavernas, de lesiones durante meses o crónicas, por así decirlo, y ya obviamente cuando tenemos así lo colaboras mediante apoyo de internistas o bien tener que tomarle a un paciente una tomografía porque los resultados de baciloscopía no son concluyentes, pero sí toda la sintomatología que estás mencionando es la correcta. Hay que tomar en cuenta, hijo, sí, sí se ve bien la diapositiva, ¿se ve bien? Sí, Sí, doctor. ¿verdad? Voy a cambiar la diapositiva, me avisan cuando cambia. Bueno, ¿cuál es su agente etiológico? Pues obviamente el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, ¿sí? El Mycobacterium tuberculosis prácticamente viene de 3 o 4 cepas que vamos a ver ahorita adelante y es una bacteria responsable de la mayor causa de tuberculosis en el mundo. En México sigue siendo un problema de tuberculosis, un problema de salud pública, sí. Algo que técnicamente minimizamos y algo que técnicamente no damos por un hecho, yo les aseguro que prácticamente si ustedes tienen una intención de hacer un bien en el servicio social y tener una participación comunitaria, péguenle a la búsqueda intencionada de baciloscopías seriadas. Yo sé que a lo mejor es asqueroso, pero al final de cuentas es algo mínimo el hecho de que un paciente te lleve las muestras. Anteriormente en las unidades médicas, hace muchos años, nosotros teníamos la obligación de sacarlas, hacer el frotis, prácticamente fijarlas y llevarlas. Hoy en día simplemente mandar a los pacientes con la muestra, y obviamente la muestra a lo mejor esa es la incomodidad, la tienen que llevar ustedes y acercarlas prácticamente a los laboratorios más cercanos, que es el urbano, es el CESA, es el hospital, donde prácticamente en los laboratorios se encargan de descubrir la presencia del bacilo, ¿ok? ¿Vamos bien? Me avisan cuando cambie la diapositiva. ¿Ya cambió? Chicos, Ya, doctor. ok. ¿Qué es la tuberculosis? Una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente a los pulmones, pero también puede propagarse a otros órganos. La tuberculosis miliar, como les he dicho, la tuberculosis del intestino, la tuberculosis en hueso, ósea, circulatorio, linfático, sistema genitourinario, que son de las más difíciles de tratar, el aparato digestivo, los huesos, las articulaciones y la piel. En todas partes prácticamente podemos encontrar. Tehuacán es una zona de tuberculosis, lo que es la zona de San Diego. Hay muchos casos de multiresistencia, de drogoresistencia, porque no se sensibiliza a un paciente, porque el médico no tiene la precaución de verificar un tratamiento estrictamente supervisado. Por ende, el paciente está dañado físicamente y si no somos capaces de incentivarlo, de decirle que se va a sentir mal, de que es un medicamento que le va a generar náuseas, vómitos por toda la carga de los 4 antifímicos que tiene, pero es el único tratamiento que te garantiza una resolución o recuperación exitosa. No hay combinaciones que no estén actualmente identificadas para el manejo que es el TAES, que lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, la vacuna BCG, como ya lo dije, protege contra formas graves de tuberculosis, en especial la meningia, la intestinal, la de vejiga también es muy fuerte.
En el 2014 se estima que se enfermaron 9.6 millones de personas en el mundo, o sea, es una bestialidad. En México prácticamente aportamos con una cantidad muy importante, se sorprenderían la cantidad de pacientes que tenemos en este momento en control. Hemos detectado el binomio VIH-TB, el binomio TB diabetes como un condicionante, y es bien importante hacer un análisis de las comorbilidades que pueda tener sus pacientes. Todo paciente de TB, piensen en un momento dado la situación del VIH y la situación de diabetes como una comorbilidad casi siempre acompañante obligatoria, ¿ok? Y un dato curioso, el 12% del total resultó positivo a VIH, como pueden ver, de 9.6 millones en el mundo en un solo año. Ese 12% que representa prácticamente cerca de 1 millón va con la comorbilidad de positivo VIH, que requiere obviamente el tratamiento correcto al mismo tiempo de antirretrovirales y al mismo tiempo el tratamientos estrictamente supervisados que vendrían siendo el DOT-VAL como tal, el TAES, por así decirlo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, doctor. Ok, bueno, pasamos a la siguiente. Los niños representan el 10 al 20% del total de enfermos, como pueden ver, es un sensor delicado, es un indicador delicado, porque obviamente 2 de cada 10 pacientes, obviamente se trata de niños, y obviamente el foco principal es el pulmón, obviamente por su vía de entrada. Los signos y síntomas, como los mencionaste, fiebre, escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, ya hay alteraciones meningias, disminución del estado de conciencia, alimentación deficiente, irritabilidad, postura inusual de la cabeza o cuellos arqueados hacia atrás, ¿sí? Estos son unos de los síntomas, los más comunes: tos severa. Un tosedor crónico de más de 3 semanas, tendríamos la obligación, sí o sí, de descartar con TB una simple placa o una baciloscopía seriada. La presencia de peso bajo, toser y escupir, son muy dados a estar escupiendo. ¿Cuántas veces no vemos en las plazas comerciales? No, plazas comerciales no, en el mercado, en los mítines y todo, pues de esos asquerosos que sacan las flemas, el gargajo y eso, pues esos son pacientes que hasta no demostrar lo contrario pueden tener tuberculosis, debilidad y fatiga, fiebre y escalofríos y sudoraciones nocturnas excesivas. ¿Alguna duda hasta acá o avanzamos? Doc, y también eso ya habría que diferenciarlo con cáncer pulmonar, ¿no? Definitivamente, definitivamente, pero siempre hay que pensar obviamente en alternativas más fácilmente detectables. No es tan fácil el hecho de decir, bueno, le voy a tomar a todos los pacientes, ojalá tuvieran la oportunidad de ser preventivos y tomarles tele de tórax. Es lo que tenemos a la mano en primer nivel, es la presencia de oportunidad de toma de baciloscopías. Es una situación fácilmente transportable, es una situación que se puede fijar fácilmente, es una situación barata, que los químicos del mismo centro de salud urbano, independiente de todas sus carencias, se identifican, tienen esa capacidad. El químico del CESA Miahuatlán, el químico de Soquitlán, el químico de Tlaco de Benito Juárez lo está haciendo, el químico del CESA de aquí de Tehuacán, y obviamente pues son áreas de oportunidad. Nuestra situación del cáncer pulmonar no es que no lo podamos discutir, pero esas situaciones serían más evidentes descartarlas si primero descartamos una situación más común como es la TB, ¿ok? Ah, ok, Doc. Ahora, agente etiológico, el Mycobacterium tuberculoso, que tiene 4 variedades, que es el Mycobacterium tuberculoso, el Caneti, el Bovis, el Microti y el Africanus. Normalmente el más común es el Mycobacterium tuberculoso. Todas se van a transmitir por contacto permanente, secreciones nasofaringias a través de lo que son las partículas o gotitas, las que le llamábamos gotitas de flush, de personas infectadas o bien vía transplacentaria.
Desafortunadamente identificamos porque uno de los criterios de riesgo y una de las identificaciones obligatorias es descartar la presencia de pacientes VIH embarazadas durante, si es posible, el primer trimestre del embarazo. Toda paciente embarazada, sí o sí, prueba de VDRL, prueba de VIH, y prueba de hepatitis C. Son ventanas de oportunidad que podríamos estar desaprovechando. Periodo de incubación, pues obviamente desde el ingreso a los alvéolos o de la lesión primaria hasta 12 semanas aproximadamente. Sin embargo, puede haber pacientes asintomáticos que pueden estar meses o años con la infección tuberculosa y prácticamente andan propagando el bacilo durante años. Por eso es una problemática de salud pública, es una situación que México, en vez de un compromiso caminando a la excelencia, hacia los compromisos del milenio, donde tendríamos que reducir la muerte materna, donde tendríamos que erradicar enfermedades prevenibles por vacunación y de contagio como la TB, todos los días identificamos una problemática en salud importante. Ahora, a eso es importante, el tratamiento de la tuberculosis se realiza con combinaciones de fármacos antituberculosos, como les estoy comentando, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, y obviamente no son, afortunadamente de hace unos años para acá, no los venden tan fácil en las farmacias. Gracias a Dios, solamente nosotros manejamos el DOTVAL. ¿Por qué? Porque si no garantizamos una fase exitosa de tratamiento, prácticamente aquí vienen 6 meses de tratamiento, 2 en la primera fase de tratamiento y 4 meses en la segunda fase, ¿ok? La tuberculosis forzosamente debe de ser vigilada para que pueda ser curada. No podemos dar de alta en la plataforma a un paciente si no tenemos oportunidad. Si cuando tengan oportunidad, abran una plataforma en internet que se llama el SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y van a ver ahí cómo existen pestañas, y dentro de esas pestañas existe la muerte materna extremadamente grave, la tuberculosis, las ciras, las sedas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se alimentan las plataformas de todos los casos positivos que llegáramos a tener. ¿Por qué tienen que estar ahí? Por la cuestión de justificación de gastos. Todos estos gastos son una situación catastral como el VIH. Si no tenemos prácticamente la justificación de gastos, podría prestarse. Yo desafortunadamente he visto cómo algunos coordinadores en años anteriores eran tan dejados que no repartían los tratamientos y acababan caducándoselos y tirando, y prácticamente también esas son fregaderas. Ahora, la edad promedio de la presentación de TB es de 7 a 11 meses de edad, la tuberculosis meningia. El tiempo promedio de la primoinfección es de 3 meses aproximadamente, previo al inicio de los síntomas. La vacuna es una preparación de bacterias vivas atenuadas, ojo, bacterias vivas atenuadas, derivadas del cultivo de bacilos de los científicos Calmet y Guerin. Fue administrada por primera vez en humanos en 1921, manejada y trabajada en los laboratorios Pasteur, y desde entonces se ha inmunizado más de 3,000 millones de personas. Inició siendo una vacuna de características orales y obviamente se perfeccionó. En México, fíjense, en 1951 prácticamente se incorporó al mercado. 1951 en realidad tiene 2 generaciones que se ha estado inmunizando. Y desde 1993 ya se incorporó obligatoriamente al sistema de vacunación universal. Es decir, a veces no teníamos surtimiento y hoy por hoy ya se tiene que garantizar sí o sí su aplicación en el recién nacido, ¿ok? Las cepas que representan más del 90% de las vacunas actualmente son 4. La cepa francesa Pasteur, que fue la de las que se descubrió y que se usan en 14 países para su propia producción. La cepa danesa, la cepa Tokio y la cepa Glaxo. Todas derivan de la cepa original que se descubrió en Francia
y sin embargo la concentración de partículas varía de 50,000 a 3 millones aproximadamente. La presentación es un frasco de 1 mililitro. Este es uno de los graves problemas que no hemos podido corregir en México y obviamente no depende del Estado mexicano en salud. El problema de la BCG es que es un frasco multidosis. ¿Cuántas vienen ahí en el frasco? Como pueden leerme. ¿Cuántas vacunas vienen en el frasco? 10 dosis, efectivamente, 10 dosis. Pero, desafortunadamente, a lo mejor en el hospital de la mujer, por supuesto que vamos a tener 10 nacimientos al día, pero a lo mejor en localidades como el hospital de Zoquitlán, muchas veces y desafortunadamente se tiene indicado que solamente una vez a la semana se abran frascos para evitar obviamente la merma, la menos merma posible. No sé por qué no la han trabajado de carácter individual, pero toda la vida ha sido la misma problemática en las últimas 2 décadas en México, que la presentación es un frasco multidosis color ámbar y que solamente se le va a aplicar 1 mililitro en la región prácticamente del brazo deltoidea para que no haya ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, doc. Ok, avanzamos. Déjenme, me voy a la diapositiva, avanzamos. ¿Dónde quedó? Ya. Vías y sitio de aplicación, la vía de administración es intradérmica, ¿sí? Hay una vacuna específica, una jeringa específica que es antituberculina, por así decirlo, como lo de insulina, pero es para tuberculosis. En el tercio superior de la región deltoidea del brazo izquierdo. Hay que recordarle siempre a los médicos que va a dejar una lesión o una cicatriz permanente en el 100% de los casos de una buena aplicación. Nada de que es que a mí no me queda cicatriz, fue una mala aplicación. En el 100% de los casos te va a dejar una mácula, una pápula, te va a supurar, te va a causar molestias y te va obviamente a generar una costra y obviamente una lesión como si fuera una situación de varicela, un hundimiento de la piel. ¿Ok? Conservación, como todos los biológicos, entre 2 y 8 grados centígrados en un refrigerador que tenga exposición de la temperatura exterior o que tenga un termómetro de vástago y que prácticamente debe de estar en el primer estante. Ojo, la BCG, esto es una pregunta muy común que los médicos en formación no saben contestar. Como pueden ver aquí lo está diciendo, todas las virales van en el primer estante y también sí o sí va BCG en el primer estante por la situación de bacilos vivos atenuados. Esa es la respuesta. La eficacia no evita la enfermedad permanente. Las personas que estén posteriormente expuestas al bacilo pueden contraer tuberculosis, pero las formas graves prácticamente ayuda muchísimo, ¿ok? Tiene un rasgo de eficacia entre un 2 y un 80% para forma extrapulmonar, que es muy, muy alta, y una eficacia del 74 al 85%. Prácticamente, perdón, una eficacia del 2 al 80% en TB pulmonar, una protección, y una eficacia del 74 al 85% extrapulmonar. Es decir, en intestinos, en vejiga, en hueso, etcétera, etcétera. La duración prácticamente tiene un rango de 60 años. Obviamente es enorme la protección. Ahora, posterior a la vacunación, se desarrolla una respuesta inmunitaria entre las 8 y 14 semanas, lo cual pone de manifiesto a través de la reacción de la prueba de tuberculina. ¿Alguna vez han manejado o han leído algo del PPD, la prueba de tuberculina, chicos? ¿Jóvenes? ¿Alguno de ustedes? Sí, doc, es Adelante. Es cuando se inyecta la en la piel con una jeringa de insulina y tiene que generar una pápula. Así Y si es. rebasa cierto diámetro es positivo.
o hacia tuberculosis. Y si Efect- no rebasa el cierto diámetro, resulta negativo. Efectivamente, esa es la situación, te felicito. ¿Vale? Ahora, pasemos a la siguiente. Se debe de garantizar que todos los niños sean vacunados, prácticamente que es muy, muy difícil, tiene unas contraindicaciones muy sensibles. Una de ellas, por ejemplo, es el peso menor a 2 kilos. Un niño prematuro tendríamos que esperar y una vez que gane el peso se le puede aplicar prácticamente antes del año. Es una dosis única de 0.1 mililitros, es prácticamente nada, intradérmica en la región deltoidal del brazo. Las manifestaciones más comunes que pueden tener, obviamente, es la sensibilidad, irritabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la aplicación en el embarazo? Enfermos de leucemia, enfermos con tratamiento inmunosupresor. Recuerden que va de la mano con situaciones sí o sí de VIH. Siempre hay que pensar en ese binomio. Y pacientes con inmunodeficiencias primarias. Esas son las contraindicaciones. Prácticamente es una enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre, posponer la vacuna. Hay que tener ningún problema si el paciente presenta fiebre. Hay que indagar cuál es el origen de esa fiebre. Menores de 2 kilos, prácticamente, desnutrición grave, angiopatías, hemopatías graves. Hay que estar verificando que el paciente antes de aplicársela no tenga crecimiento de ganglios linfáticos. Hay que tener muchísimo cuidado. Y prácticamente alteraciones en la piel como dermatitis, ictiosis, psoriasis, eczema, prácticamente posponer la vacuna hasta su recuperación. La BCG puede ser administrada al mismo tiempo con otras vacunas vivas atenuadas, además de sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, herpes zóster, pero sí es posible separarlo por lo menos 4 semanas. Ahora, acuérdense, ¿cuál es la otra vacuna que se pone al nacimiento? Ahí viene. ¿Cuál es la vacuna que se pone al nacimiento? Lo acabo de poner ahí en la diapositiva. Chicos. La hepatitis B. Hepatitis B son virus atenuados que sí se pueden poner sin mayor problema. Esas dos vacunas está científicamente probado para que no haya ningún problema, ¿ok? Casos muy graves de un paciente que tuvo desnutrición, un proceso séptico neonatal, es cuando esperamos y de alguna manera se pueden estar conjuntando ya la aplicación de otras vacunas o biológicos. Prácticamente, ¿qué es un ESAVI? Ya lo habíamos visto, esta es una pregunta hasta del Ceneval. ¿Qué es un ESAVI? Es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, ¿ok? Por lo tanto, hay ESAVIs de todas las vacunas. ¿Qué pasa si tenemos un ESAVI por BCG? Prácticamente el 90 al 95% de las personas van a presentar una reacción local, eritema, induración y dolor, seguido de una cicatrización hasta los 3 meses siguientes. Puede haber linfadenitis de 2 a 4 meses posteriores y del 1 al 6% de los vacunados puede presentar una enfermedad tuberculosa diseminada, que es la BCGosis. Lean un poquito de lo que es la BCGosis. Yo no lo he visto, si les soy honesto, a lo largo de algunos años que ya llevamos en esto, yo no he visto ningún paciente con BCGosis, tal vez porque no nos vemos muy inmersos en el proceso de vacunación como tal, pero no hemos tenido esa oportunidad, ¿ok? ¿Alguna duda? Aquí le vamos a parar, mañana continuamos con la vacuna de hepatitis B. ¿Alguna duda, chicos? Ok, muchísimas gracias. Si Dios permite, continuamos mañana. ¿Mañana no hay clases o sí nos toca? No, no nos toca. Ok, entonces una disculpa. Nos vemos si Dios mediante el lunes. Ya tengo computadora, gracias a Dios. La que teníamos ya tronó, ya tenemos una, adquirimos una, pero no sé por qué me salió defectuosa de que la cámara no la activa, pero tiene garantía. O sea, me dijeron que tiene garantía, pero lo de lo menos es la cámara, que nos escuchemos, que podamos proyectar y demás para no tener mayor problema. Dale, muchachos, nos saludamos Dios mediante.